y me sirve de nexo para retomar el otro concepto que me interesa que queden como idea básica, que es el encefalitis inmunomediada, que dijimos que de cumplir ciertas condiciones, por lo menos igualan en frecuencia al origen infeccioso. En un mundo normal, entre 48 y 72 horas es el tiempo que se toma para descartar el origen infeccioso. De manera tal de que ya rápidamente puede estar razonando, cuando ya descarté el origen infeccioso, en este tipo de patologías. Antes se hacían evaluaciones seriadas, tanto las autoinmunes propiamente dichas y posteriormente las encefalitis paraneoplásicas. Actualmente las recomendaciones se evalúan en paralelo. Y la repercusión o el impacto que tienen estas patologías es que es extremadamente costosa, si vamos al punto de vista sanitario también. Si yo lo considero con la encefalitis herpética, que era 2 a 4 por millón, y que tenían gastos significativos, por lo menos en las primeras diapositivas, por lo menos va a duplicarlo en gastos por paciente y en días de internación, con la chance también de tener después complicaciones en la estancia hospitalaria. Este también es un cuadro que me interesa que les quede, pero claramente no vamos a charlar eso porque es demasiado específico. El concepto elemental que tienen que tener son dos cuestiones. Existen los antígenos de superficie, como por ejemplo estos. Esta es la más común de todas, esta es la segunda más común de todas. Hay más de 20 anticuerpos específicos, por eso simplemente seleccioné algunos, y estos dos probablemente sean los dos menos frecuentes de antígenos de superficie. Básicamente el daño que van a generar es una cuestión humoral. Y tiene como característica, o que esto simplemente es lo que se llama una hipersimplificación de la realidad, una muy buena respuesta al tratamiento. Claramente hay excepciones. Y en el otro sector de este cuadro hay que considerar a las otras etiologías que son las intracelulares. Por lo general, el daño celular va a ser por la participación de las células T y la mayoría va a estar asociada a cuestiones tumorales, aunque no todas, claramente. Y como ejemplos, el antijugo, el antijugo, el antijugo bastante típicas, células, sea de pulmón, de células pequeñas, ovario, mama, por ejemplo, y el SARM-P5 que va a dar una encefalomielitis, por ejemplo, y va a dar también, estar asociada a patología pulmonar o al timo. De la segunda encefalitis que me interesa charlar, y prácticamente ya estamos terminando, es la que está dirigida a los anticuerpos contra el receptor de NMDA. ¿Por qué es importante? Porque es la segunda en ranking, si yo considero la primera herpética. Y si quito las infecciosas, dentro del rango de las autoinmunes, es la más común que existe. De hecho, si en los adultos la herpética consideramos de esos 2 a 4, casi siempre tomamos los dos, este número remarca el concepto de que hay que tenerlas siempre en mente. Tiene un rango bastante alto, pero por lo general son pacientes jóvenes, en lo que es relación de sexo hombre-mujer, tiene un predominio de 4 y hay publicaciones que le dan hasta 8 a 1. ¿Sí? Clínicamente, desde que estaba subasal hasta que empeora, y esta es la evolución del tiempo, desde días hasta semanas, puede tener un inicio tanto brusco como subagudo. De hecho, estas patologías, por lo general, pueden tener presentaciones hasta de 3 meses de instalación en sus presentaciones de síntomas. ¿Por qué? Porque también por criterios, nosotros los neurólogos, cuando por ejemplo, que es la segunda manifestación más común, que son manifestaciones psiquiátricas, cuando las detectamos y decimos de que esos pacientes no va a tener una enfermedad psiquiátrica primaria y son secundarios a una etiología neurológica, a estos pacientes, pasados los 3 meses, ya los catalogamos en otro grupo que es las demencias rápidamente progresivas. Habitualmente tiene un prodromo viral bastante inespecífico, como muchas patologías, y debe debutar con el tiempo, y un 80% va a tener cuestiones de memoria, cuestiones conductuales, manía, agitación, catatonía, trastorno de movimiento después, también más del 75% los va a tener, en todas sus variantes. Disquinesias linguales, orales, faciales, de Corea, cuadros de parkinsonismo, crisis epilépticas. Estadísticamente lo que va a ser más frecuente son las crisis generalizadas como la tónica clónica, pero también puedo encontrar las focales, ¿sí? Con o sin la famosa ruptura de contacto, o sea, la pérdida de la percepción del entorno o no. Van a tener disfunción autonómica con alteraciones significativas en lo que es la temperatura, la presión, después van a hacer una hipoventilación central y después van a llegar a un grado tal de compromiso de la vigilia que van a llegar hasta un coma.
No hay una guía establecida como las infecciosas, de manera tal de que cuando se piden cuestiones para detectar este tipo de agentes y etiologías, en lo que es laboratorio general, pedimos anticuerpos antitiroideos, antinucleares, el famoso perfil reumatológico. ¿Qué finalidad tiene eso? Primero, para descartar un diagnóstico alternativo, claramente. Ese paciente puede estar debutando como un lupus y no ser una encefalitis autoinmune. Y la segunda opción es que nos puede estar mostrando que existe autoinmunidad por fuera del sistema nervioso central como una comorbilidad también. Las imágenes dijimos que prácticamente siempre son normales, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo va a ser bastante inespecífico, dijimos que es mucho más sutil que el viral. Acá tenemos la obligación de pedir las bandas cilioclonales, tanto en líquido como en el suero, para ver si eso es una producción intratecal o no. Cuando les realizamos el electroencefalograma van a tener esas alteraciones. Y como dijimos, la búsqueda de la cuestión tumoral es en paralelo. Como predomina un sexo femenino, entre el 50 y el 60% de las pacientes se les va a detectar un teratoma. Si bien hay estudios mucho más complejos, por supuesto, el screening básico no dista de ser el que usamos para otras cuestiones, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Y siempre tener en mente que si consideramos un origen tumoral testicular o de mama, estos estudios tienen una sensibilidad bastante pobre, de venir negativo y de una sospecha alta, claramente se progresa en la complejidad del método. El pronóstico suele ser negativo en un 25%, pero tiene la característica de que más del 60% va a responder bien a la terapéutica inicial. Acá es donde se mueve el concepto de la guía original, porque si bien hay muchas guías, es una patología que está en un ongoing constante. La primera descripción de estas entidades es de 2007. En realidad no lleva muchos años de perfeccionamiento. Y hasta el 2013 eran opiniones de expertos y actualmente se está tratando de hacer guías más convencionales, pero en realidad lo que siempre se sugiere es la participación pronta del neurólogo. ¿Por qué? Acá recuperamos ese líquido que guardamos para ver en realidad, según el cuadro clínico de cada paciente, qué anticuerpo vamos a pedir, número uno, y número dos, para interpretar qué tipo de segunda línea vamos a ofrecer terapéuticos al paciente. Claramente que la primera es la convencional, corticoides, esas dosis típicas, hasta 7 días de hecho, y después el cuadro con las inmunoglobulinas y las plasmaféresis. ¿El por qué ver y esperar? Originalmente se decía que se podía empezar con corticoides, se podía agregar uno de estos dos, se podía esperar hasta 7 días en función de qué respuesta va a tener para ver si repetía una segunda tanda o directamente pasamos a la segunda línea. Los expertos actualmente dicen de que hay que ser mucho más agresivos y donde apenas terminamos la primera línea, ya preparar todo para comenzar y elegir el mejor inmunosupresor posible, que va a estar, porque estas patologías tienen como característica recaídas en el tiempo, un mínimo de 2 a 3 años. Prácticamente terminando, parece bastante sencillo en realidad, en la teoría como todas las cosas, parece bastante fácil, pero en la práctica puede volverse difícil y puede terminar en un fracaso. ¿Por qué fracasar? El concepto elemental, el concepto del diagnóstico no lo tenía en mente, no pensé rápidamente en la presentación que ese paciente ingresó, no tuvo mis primeros diagnósticos diferenciales con encefalitis. En realidad, por una cuestión de frecuencia, el primer gran compromiso que hay que detectar es que ese paciente está encefalopático. Y el trabajo del clínico es rápidamente descartar las causas habituales de encefalopatía. Tóxico metabólico. Cuando automáticamente lo descarté, por automatismo, si se quiere, ya empezar en el camino del infeccioso y después posteriormente lo autoinmune. Dificultad de detectar fiebre por la misma, poder haber precedido y no tener en el momento del ingreso fiebre, y me voy a perder un criterio bastante significativo para razonarlo y poder cerrar con la mayor cantidad de índices los criterios originales del 2013. Segundo concepto, el paciente está encefalopático, tiene fiebre, pero asumí que tiene otro origen. La típica, un sedimento inespecífico, todavía no tengo el urocultivo y le eché la culpa a que ese sedimento bastante inespecífico patológico es el causal de la fiebre y del estado mental alterado. La otra cuestión,
los familiares que traen al paciente porque ese paciente no está bien, no es como habitualmente está, o le cuesta despertarse, o tiene muchas fallas cognitivas, o tiene una alteración de la conducta significativa, viene y simplemente le da una escala mínima del GASBO, que es una buena escala, pero claramente está diseñada para otras cosas. Y los pacientes pueden tener una patología potencialmente mortal, simplemente y tener al ingreso un GASBO transitorio de 15. Y después la interpretación inadecuada del líquido cefalorraquídeo. Dijimos de que un porcentaje significativo puede tener al ingreso o después constante un líquido cefalorraquídeo normal. Entonces muchas veces es un paciente encefalopático, solamente tengo una tomografía simple normal, no espera la resonancia, lo puse, vino un líquido cefalorraquídeo y casi automáticamente descarté que ese paciente tenga un origen infeccioso cuando claramente lo puede tener y al otro día no solamente lo voy a diagnosticar fácil, sino que ya va a estar más complicado de que ese pronóstico sea positivo. Y para terminar, y recordando siempre de que el tiempo es cerebro, se le pone énfasis en esas cuestiones que le mencioné. Tratar rápidamente de tomar las conductas para descartar que esa encefalopatía no tenga un diagnóstico de una causa por estadística más frecuente, que es lo tóxico metabólico, para posteriormente entrar en el camino de las cuestiones infecciosas, realizar las conductas rápido, tratar de hacer la mejor interpretación, si se puede solo, si no con la ayuda de la gente de imagen, de las resonancias. Lo mismo que la valoración del líquido cefalorraquídeo. Hay libros de cómo se interpreta el líquido cefalorraquídeo, no siempre es tan clásico ni sencillo como figuran en todos los cuadritos en la mayoría de los artículos publicados. Realmente casi un arte interpretar las alteraciones del líquido cefalorraquídeo, tanto de las células como de las proteínas y del azúcar en el líquido cefalorraquídeo. Siempre darle prioridad a la cuestión del comienzo rápido con el aciclovir, y después que descarté que era entre las 48 y 72 horas cualquier origen infeccioso, automáticamente empezar a hacer el razonamiento de si este paciente no tiene una patología de un origen relacionado con una alteración inmune en el que rápidamente tenga que intervenir para tratar de darle una mejor calidad de vida posterior. Nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, Francisco, muchas gracias. Súper claro y tiraste un montón de información como siempre. Y agradecerte porque siempre eso es el pilar en este tipo de pacientes cuando los consultamos, a vos y a Mauricio. Bueno, sí, en realidad el concepto básico es eso, es tratar, o por lo menos para el médico no neurólogo, que está en la guardia, rápidamente, ese es el trabajo. La gran obligación es rápidamente descartar tóxicos a repartir, para sacar de la ecuación que eso tiene un origen alterno y no me va a embarcar en un protocolo que no corresponde. Entonces, cuando automáticamente descarté que no tiene una causa habitual, claramente esto tiene tiers o pasos de diagnóstico. Hay una cuestión metabólica hasta que la encefalopatía es por amonio. No es algo común que se tiene en la guardia, pero cuando descarté lo clásico, lo convencional, y ese paciente no cuadra en ese origen, automáticamente, ya que no cuento más del famoso primer día, y dentro de ese primer día, las primeras 6 horas, rápidamente yo tengo que tomar una conducta para apuntarle y poner por lo menos un empírico con una cifra. Claro. No, y justamente con esto del tiempo, cerebro y demás, este tipo de encefalitis, no consultan a veces al primer día o a las horas, tenemos ese inconveniente. Teóricamente porque son esos, llevan por lo menos 4 días. El hecho es qué tan rápido voy a poder reconocerlo el primer día. Claro que antes, no. Lo que es después la secuela, se podía decir, bueno, eventualmente puede tener hasta una duración, una disquisición diagnóstica hasta casi 48, 72 horas. Hoy claramente eso es inconcebible. Hoy en el primer día ese paciente tiene que haber entrado en el razonamiento de un origen infeccioso, después se verá si se termina descartando o tendrá otro origen. Pero claramente el gran concepto elemental, así no entienda nada de la neurología, pero sé que ese paciente, pensé las 3 grandes cosas que hay que pensar en paciente con una infección del sistema nervioso central: meningitis, encefalitis, absceso. No hay más, no hay misterios en esto. Entonces, cuando ese paciente
o lo reviso mal, o porque no tengo las habilidades para poder discernir una encefalopatía, tomaré la conducta práctica que le sugerí. Eventualmente empezará las dos cosas, hasta que al otro día tenga más estudios, o hasta que el otro día un colega con un poco más de experiencia en eso pueda hacer esa disquisición. Pero de no poder hacerla por desconocimiento o porque estoy atareado con otros pacientes que pueden estar por lo menos igual de graves, no estaría mal empezar las dos cuestiones. Antibiótico y antibiótico. Sí, sí. Carlos, hay preguntas en el chat. Sí. ¿Querés hacerlas vos, que estás difónico, o querés que las haga yo? No hay problema, no hay problema. Primero, Francisco, un gusto escucharte una vez más. Muy claro tus conceptos, muy actualizado, sí. Y realmente muy importante todo lo que has dicho. Estamos con el tiempo medio justo. Sí, me disculpo, pero bueno, me excedí en los minutos. No, no hay problema, Francisco, no hay problema. Hay una pregunta que dice, con respecto al tratamiento con aciclovir en la encefalitis herpética, ¿los 21 días los haces endovenoso o puede haber alternativa de decir, bueno, hago endovenoso 14 días y los 7 días restantes? Ahora la gran recomendación es endovenoso. Originalmente se hacía como ese switch en algún momento, pero por lo general ahora, tanto desde el punto de vista, porque estos pacientes en un mundo normal están en una unidad de neurointensivismo, por lo general estos pacientes empiezan endovenoso y mantienen después hasta el ciclo de los 21 días endovenoso también. Y la otra pregunta que referida a un paciente con cefalea, con fotofobia, examen neurológico normal, se le realiza PCR para descartar meningitis, pero viene con un líquido normal, excepto glóbulos blancos de 5 a 10 o a 12. ¿Este paciente se interna y se da antibióticos? Claramente que sí. En realidad, de no tener otra cuestión, o sea, en realidad siempre hay que hacer el mea culpa de qué también puedo revisar un paciente en la guardia. Si solamente tiene cefalea y lo revisé extremadamente bien y tiene una rigidez de nuca, bueno, probablemente por una cuestión hasta estadística, sea una meningitis, tiene un líquido bastante inespecífico, pero no quita el hecho que le voy a poner, hasta tener después una PCR o un estudio más complejo, un antibiótico. Pero, como les mencionaba, está publicado hace ya muchos años, que es una rareza, en el concepto estricto de una encefalitis, que ese paciente tenga un examen neurológico normal. La gran desventaja es que el examen neurológico tiene muchísimas maniobras y es complejo de adquirir un nivel aceptable de screening para el que no es especialista en esto. Entonces, siempre lo que les comento a los alumnos, a los residentes jóvenes, es eso, siempre hay una gran disociación entre lo hábil que son en evaluar otros aparatos. Son muy buenos auscultando, cardíaco, pulmonar, o hacer muchos razonamientos de laboratorio, pero siempre quedan bastante demorados en un examen elemental neurológico. Entonces, el examen elemental neurológico sirve claramente porque uno debería estar a la par en todas sus habilidades. Si uno fuera clínico, por ejemplo, hubiera un poco de todo. Y número dos, porque con algo tan elemental como una toma correcta de reflejos, me va a servir para ver si ese paciente tiene una simetría o no, si no le encontré otra cosa. A veces lo que me termina diferenciando a un paciente es si los reflejos osteotendinosos son patológicos o no. No solamente en esta emergencia, sino hasta en el mismo Guillain-Barré. Este paciente no tiene reflejos o soy tan malo haciéndolo que no los puedo elicitar. Entonces sí. Eso refuerza el concepto de que uno debiera pulir si considera que uno está rezagado en la habilidad del examen neurológico básico. Ok. Francisco, ahí también pregunta, creo que esta ya la has respondido, pero vale enfatizarla. Si se puede suspender el aciclovir luego de una PCR negativa, ¿o es necesario dejar los 14 o 21 días una vez que instaló usted el tratamiento? Estrictamente por guías, como les mencioné, cuando pasado 3 a 7 días repetí y la original era negativa y la segunda era negativa, y
Hay guías de las 4 que mencioné, que hay una contempla en ese criterio lo característica de la neuroimagen. Estamos hablando de que si este paciente ya tiene un tratamiento y pasaron por lo menos 3 a 7 días, se entiende que entre las primeras 48 horas tuvo una resonancia. Como prácticamente es una norma de que la resonancia es muy sugestiva cuando es herpética, ¿sí? De no tener una resonancia sugestiva y tener una segunda PCR negativa, las guías habilitarían a retirar el aciclovir sin problema. Pero como les comentaba, las PCRs, las guías, como les decía los números, llegan hasta un 95, 98%, y siempre va a quedar un 2, como los trabajos que se publicaron. De hecho, hay muchos, solamente tomé el 2015 para acá, puntualmente para quitar el error de lo que eventualmente se pudiera interpretar como las PCRs tienen una técnica distinta. Entonces, lo del 2015 para atrás no los consideré, pero hay muchos trabajos en la literatura de que con múltiples PCRs negativas, esos pacientes van a tener a la postre una encefalitis herpética con un desenlace fatal. Pero como les comentaba, son excepciones. Está bien conocerlo, pero eso es más para el especialista, por ejemplo, o cuando ese paciente tiene un tratamiento empírico y no termina de ir bien. Ahí uno se plantea claramente si no tenés ese grupo exótico de pacientes refractarios a la aciclovir también y otra serie de disposiciones. Pero en definitiva, saber de que uno puede hacer lo que las guías dicen y terminar con resultados totalmente malos. Sí, una última preguntita. ¿Qué característica, bueno, tiene un líquido cefalorraquídeo paraneoplásico? Prácticamente el mismo que el de las disinmunes. Va a tener alteraciones totalmente inespecíficas. Nunca va a tener muchas células, nunca va a tener muchas proteínas y no debiera por qué tener un compromiso del azúcar de la glucorraquia. En realidad, la interpretación del análisis del líquido cefalorraquídeo, como en las otras entidades, siempre va en un contexto de, hasta por una cuestión lógica, los paraneoplásicos, es el 1% de los pacientes que tienen patología tumoral va a tener un compromiso de un sistema paraneoplásico. Ya de por sí es raro. Entonces es difícil de que yo tome una decisión exclusivamente en la interpretación de un líquido cefalorraquídeo. En estos pacientes, de hecho, históricamente los libros de la infectología o de la neuroinfectología en realidad, hasta los libros de neuroimágenes abocados a enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? La gran recomendación siempre es esa, es claramente la clínica y en la perfecta combinación de análisis entre la imagen y el líquido. Yo creo que todo eso en definitiva va a ayudar a decidir si ese perfil es más para una disinmune autoinmune clásica o para una paraneoplásica propiamente dicha. Perfecto, muchas gracias. Por mí, Romina. Sí, no hay más preguntas y bueno, es verdad, si ya comenzamos un tratamiento y el paciente mejoró, terminarlo porque después las secuelas son mucho más graves y todo lo que le va a pasar al paciente y a la familia. Perdón, el concepto es que si bien por suerte no vemos frecuentemente ya con diagnóstico por PCR de la encefalitis herpética, tenemos arraigada quizá la mala costumbre de líquido muy inespecífico y tomografía normal rápidamente y con una PCR sola descartar el aciclovir, cuando en realidad ese paciente requiere hasta por definición, si se quiere, una resonancia, no una tomografía. No, tal cual. Y va a requerir, de hecho, otra PCR. Sí. Bueno, muchas gracias Francisco y Luján, los dos. Bueno, excelente la charla y nos sirvió un montón. Así que bueno, gracias por estar en el curso, ¿sí? Muy amable, muchas gracias por la invitación. Saludos. Bueno,